Hola chicos, este video es para explicar sobre petróleo y gas no convencional, que estuvimos viendo algunos videos entre comillas partidarios, algunos a favor, algunos en contra. Ahora la idea es explicar cierta información que es conocida entre comillas a partir de algunas fuentes independientes y en otros casos la posición de las empresas. Toda la información que voy a estar dando en principio está chequeada, después está en uno, ¿sí? El tema de si cree que es correcto o no. Bien, primero vamos a recordar que el petróleo es un recurso no renovable. Se lo considera no renovable porque tarda miles de años en volverse a formar. Se forma a partir de restos orgánicos, restos de animales y de plantas, que durante miles de años en ciertas condiciones muy especiales de presión y temperatura fueron transformándose paulatinamente en lo que hoy conocemos como petróleo. Básicamente acá tienen algunas imágenes que muestran el proceso de cómo se forma el petróleo a lo largo de los miles de años, en este caso formándose un yacimiento offshore, un yacimiento en el mar o en el océano. ¿Sí? Habla de que en primer lugar lo que ocurre es que los restos animales, restos de algas, también restos de plantas, básicamente decantan, van al fondo, van siendo cubiertos con diferentes capas a medida que la corteza terrestre va cambiando. Piensen que a lo largo de miles de años la corteza terrestre se va modificando mucho. Esas capas van siendo enterradas, quedan expuestas a altísimas presiones, también a altas temperaturas, y paulatinamente se forma un reservorio de petróleo que después con una torre de perforación podemos llegar a extraer. Este diagrama que tenemos acá, por ejemplo, es un diagrama muy elemental, muy esquemático. No crean que es así realmente un yacimiento de petróleo, pero lo que muestra son diferentes capas de la corteza terrestre y lugares donde puede haber un yacimiento, donde vos vas a tener, esquemáticamente hablando, en la parte superior el gas, el petróleo y el agua haciendo presión desde abajo. Obviamente, ojo con quedarse con la idea de que se forma de esta manera o como que hay un lago de petróleo. No es así. Después vamos a ver mejor una representación. Lo que sí es cierto es que el gas tiende a quedar formando bolsones en la parte superior del yacimiento, es por una cuestión de densidad. El petróleo suele quedar en una segunda capa y esto suele estar bastante mezclado también con agua. Bien, esta es una representación un poco más consistente con lo que es realmente un yacimiento de petróleo. Fíjense que hay diferentes capas en la corteza. Tenemos una capa inferior que se llama la roca generadora. Es en esa capa donde se va generando el petróleo, ¿sí? En esa capa están las condiciones de temperatura y presión apropiadas para que se forme el petróleo. Hay dos tipos de roca generadora, tight y shale. Esas dos capas son donde mayormente se va formando el petróleo. El petróleo va como subiendo, va permeando, va por una cuestión de densidad, se va movilizando entre las diferentes capas de la corteza terrestre hasta que llegue a alguna zona donde no pueda seguir permeando hacia la superficie. Generalmente lo que ocurre es que el petróleo permea hasta que se encuentra una capa justamente impermeable, que es la que estoy marcando ahí con el cursor del mouse. Esa capa impermeable no deja que el petróleo pase. Entonces el petróleo viene subiendo desde la roca generadora, viene subiendo, se encuentra con esa capa impermeable y entonces se va desplazando lo más arriba posible, por una cuestión de densidad y de presiones. Ahora, como la capa esa es impermeable, queda atrapado y ahí es donde se forma lo que se llama un reservorio convencional. El petróleo, ojo, no está formando un lago, está embebido en la roca, ¿sí? Yo uso una metáfora típica que es, piensa en una esponja que tiene agua metida adentro, ¿sí? Estuvieron lavando los platos, dejaron la esponja y la esponja, si uno la aprieta, chorrea mucha agua. Es porque esa agua está atrapada en los espacios que hay en esa esponja. Bueno, así está el petróleo embebido en las rocas de la corteza terrestre, ¿sí? En los reservorios convencionales es las zonas donde el petróleo se acumuló, ¿sí? No donde se formó. Acuérdense, el petróleo se forma en la roca generadora, en el tight o en el shale. Se acumuló en alguna zona y ahí con una simple perforación, por una cuestión de presión, el petróleo termina fluyendo. O sea, si uno rompe esa capa impermeable que tenía el petróleo atrapado, ese petróleo va a poder salir sin problemas.
¿sí? Eso es un reservorio convencional. Vamos a hablar un poquito más de eso en el próximo video. Hoy vamos a hablar del petróleo no convencional, que no es ese, ¿sí? Entonces, ahí tienen, por ejemplo, para que puedan, cuando vean este video, tener bien en claro qué es lo importante. Les comento, se genera en la roca generadora, va subiendo, permeando, hasta que queda atrapado. Forma ahí un reservorio convencional, ¿sí? Tengan en cuenta que no es un lago de petróleo. Por favor, acuérdense lo de la esponja con agua, ¿sí? El petróleo está embebido en las rocas de la corteza. Ahora, en algún momento, si uno extrae el petróleo del reservorio convencional, se termina agotando. Tengan en cuenta que tiene una capacidad limitada, ¿sí? Y no es que se regenera en días, tarda miles de años. Así que una vez que vos sacaste todo el petróleo, el reservorio convencional, ya no podés seguir sacando más. Bueno, ¿qué se descubrió? Se descubrió hace algunas décadas, pero recién en los últimos 20 años se volvió económicamente rentable, que también se podía extraer petróleo directamente de la roca generadora. Ese petróleo que se extrae directamente de la roca generadora es el petróleo no convencional. Y por eso muchas veces se lo llama tight y shale oil, que viene a ser básicamente petróleo de la roca generadora, ¿sí? A eso entonces es lo que llamamos petróleo no convencional. El petróleo que se extrae no de un reservorio, sino de la roca generadora. Ahora, para poder extraerlo de ahí no es tan simple como en un reservorio convencional. En un reservorio convencional vos con que simplemente llegues a romper la capa impermeable y alcances la parte del reservorio, el petróleo va a ir fluyendo. A lo sumo después podés bombearlo para que salga el restito del yacimiento. Para que la roca vos puedas extraer el petróleo, hay un montón, pero para que lo puedas extraer hay que hacer un proceso adicional a la perforación que se llama hidroestimulación. Y de ahí vienen los recelos ambientales que hay sobre la extracción de petróleo no convencional. La hidroestimulación es un proceso que puede generar consecuencias complicadas para el tema del ambiente, que después la vamos a discutir, ¿sí? Entonces, definición de petróleo no convencional: es un petróleo que se extrae directamente de las rocas generadoras por medio de una hidroestimulación, ¿sí? A eso llamamos petróleo no convencional. Una vez que lo sacaste, se comporta de la misma manera que el petróleo de un reservorio convencional. Tenés que separar las diferentes fracciones y esas fracciones las podés vender en forma de nafta, diésel o lo que sea. Bien, para entender las particularidades del petróleo no convencional y del proceso de hidroestimulación, vamos a ver un videito de YPF. Tengan en cuenta que es un video promocional, por lo tanto va a hablar maravillas de lo que es el petróleo no convencional.